RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Radio Emprende, RKB, la radio de los emprendedores. Buenas tardes o buenos días, porque a la una nunca se sabe si es de tarde o si de mañana. Vamos a tratar de poner un poquito de sentido del humor a este panorama que tenemos aquí de caótico, de gente que no sabe qué hacer, que dónde tiene que tirar. Vamos a intentar con simplicidad, con brevedad y con cierta credibilidad, porque la verdad no existe del todo, y queremos convertir este ratito de tertulia en algo que sea positivo, que sea enérgico, que transmita a la gente toda la fortaleza que uno puede tener si en un momento determinado toma una decisión positiva. Queremos trabajar desde la habilidad y el talento, el del realismo, para lograr la superación de todos vosotros, aportando soluciones viables, porque la coherencia importa. Vamos a tratar de hacer un programa práctico y didáctico. Es tiempo de cambio de actitud, de aceptación y de evolución. Bienvenidos a vencer la mediocridad. En este ratito vamos a tener diferentes secciones. Vamos a empezar por una presentación un poco de las noticias del día. Vamos también a presentaros un poco la agenda del día, y también tenemos la suerte de tener aquí un repóquer de invitados, de personas que han hecho cosas súper interesantes, que os van a cargar las pilas con ese sentido del humor que nosotros queremos transmitiros y con esa positividad que necesitamos en este momento. Con nosotros va a estar el señor Vera Monràs, oncólogo súper reconocido, fundador de Helix 3, un centro de creatividad, transformación y conectividad para cambiar un poco esta mentalidad que hemos absorbido de negatividad. Vamos a tener aquí también a Laín, bueno, es que lo tenemos aquí al lado, a Laín García Calvo, que nos hemos olido hace un rato, un hombre fantástico, campeón de natación de España, un emprendedor nato que una vez ha decidido mantener su carrera deportiva, también le une un cierto... Hay un leitmotiv aquí con todos nuestros invitados. Es el hecho de que todos son gente que quieren ayudar a los demás, pero de una forma positiva. No sé cómo llamarlos, sí, chamanes, transformadores, terapeutas, el coach le llaman que es un entrenador. A ver, vamos a entre todos intentar definir cuál es su leitmotiv, pero para mí, el que yo os quiero transmitir a vosotros que nos estáis escuchando, es el de personas que se han superado a sí mismas y al mismo tiempo están ayudando a los demás a superarse. Tenemos también a Carlos Barreiro, que fue una persona que era arquitecto, que tomó un día un chip, ya nos lo contará cómo lo hizo, y de golpe y porrazo pues se convirtió en Carlitos, el colaborador del programa de Andreu Buenafuente, y querido y admirado por muchísima gente, y que además nos alegra siempre con sus comentarios. Hoy lo tenemos un poco dormido, pero dice que dentro de un rato ya se cargará las pilas, y es que se acostó muy tarde, ¿verdad? Sí, cosas que pasan del mundo de la farándula, que te los horarios cambiados, pero sí, ahora me activo, no hay problema. Perfecto. Y tenemos también con nosotros al claro ejemplo de la persona que viene de fuera, se integra y emprende, Soledad Delgado, que vino de Argentina y se ha quedado aquí ya con nosotros, una deportista también, que tiene su propio centro y está dando muy bienestar a mucha gente que cree en el Pilates, que ya nos contará ella los beneficios que dan a la salud y a la mente.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Y bueno, y Carlitos nos ayudará, ¿no? Mi Carlos, que es el productor del programa, que me salvará la papeleta con el tema de las noticias, de las noticias las daré yo. Exacto. ¿Tú darás la agenda? La agenda y la información financiera. Perfecto. Bueno, pues pasamos a la agenda. Perfecto. Me va a comentaros que a partir de hoy hasta mañana se puede participar en el Congress Interact Barcelona 2012, encuentro de referencia del marketing y la publicidad online en el Hotel Vela. Este congreso reunirá durante 2 días en la capital catalana representantes de las empresas más importantes en el sector del marketing y la publicidad online. Continuamos con el BID Barcelona, se celebrará el 5 o 6 de junio en la Fira de Montjuïc, en la que se da soluciones para pymes y emprendedores. Es un espacio en el que los emprendedores pueden presentar su proyecto ante entidades financieras, instituciones, representantes de redes de Business Angels y sociedades de capital riesgo, tanto internacionales como locales. Continuamos con el de Global E-Commerce Summit 2013, que se celebra en Barcelona. Y bueno, deciros que empieza la cuenta atrás para darle la bienvenida. Es la 5ª edición de Global E-Commerce y se celebrará desde el 2 hasta el 4 de junio. Y por último, comentaros el coworking público. ¿Es competencia desleal o un aliado? Todo sobre iniciativas públicas, competencia o colaboración. En la mesa 4 a las 9:30 el 25 de mayo en la web coworkingspaceconference.es. Y bueno, en las noticias yo las voy a contar a mi manera, porque yo con esto de las noticias el otro día cogí un papel, lo leí y luego no me enteré de nada de lo que había dicho. Entonces hoy hemos decidido, gracias a Carlos, que me ha salvado la papeleta, que las noticias os las voy a dar como lo pensaría cualquiera de vosotros que está en su casa. Por ejemplo, una noticia que ayer a mí me impactó, ¿no? Hay este grupo de los 20G, que representa que son los que saben más de todo el mundo mundial, que se han juntado y ahora quieren conseguir que todos los paraísos fiscales se vuelvan o acepten la ley de transparencia. Hay unos cuantos que dicen que sí, que la ley de transparencia la van a aceptar sobre el 2015, si los otros también la aceptan. Pongamos que Austria dice que bueno, pero que Liechtenstein y San Marino y Andorra también tienen que participar, si no, no están de acuerdo. Entonces yo pienso que es una noticia a tener en cuenta, porque claro, es mucho dinerito que está fuera, es mucho dinerito que no se mueve y es mucho dinerito que iría muy bien que de alguna manera pues se moviera y se reinvirtiera. Esto por un lado. Y la otra noticia que tengo, que también me ha sorprendido mucho, es el tema este de los no sé si son piratas informáticos o los delitos cibernéticos, que yo de esto no entiendo mucho, pero pienso que es importante, ¿no? Esta gente que a través de un ordenador pues están robando bases de datos, están jugando con el dinero de los bancos, de las personas, y hacen unas transferencias que a lo mejor en broma 50 céntimos de euro y 250 céntimos de euro, al final suben millones y millones y millones que nunca se sabe dónde están, ¿vale? Pienso que también es una noticia a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, dicen la policía que va a intentar perseguirlos, pero claro, si son cibernéticos no sé cómo los van a perseguir, pero bueno, vamos a ponerles confianza. Y la otra que me parece pues también un poco una noticia para tener en cuenta, que más que una noticia es una anécdota, ¿no? Han utilizado la estatua de Colón, estos de Nike, y han pagado casi 94.000 euros para poner una camiseta del Barça, para promocionar pues el Barça y Qatar y estas cosas, con estos que se los han dado al ayuntamiento. Pues a lo mejor el ayuntamiento con estos 94.000 euros podía haber creado 94 puestos de trabajo para un mes, que hubiera ido pues un poquitito bien para todos, ¿no? Pero bueno, esta es mi manera de interpretar las noticias y seguimos adelante. Como decíamos antes, tengo aquí un póker de ases. Un repóker. Bueno, ya no es un repóker, porque además tengo el comodín. O sea, tengo a Carlos, que es el comodín. ¿Vale? Tengo a Pere Monràs, que ha llegado hace 5 segundos. Hemos tenido que abrir la puerta porque, bueno, ha venido con su moto, ha aparcado como ha podido. Está Carlitos, está Soledad, está Laín.
Y perdona, ha venido uno que se nos ha colado, os lo digo ahora, claramente. Entonces no sé ni cómo se llama. Si eres tan amable de darnos tu nombre y explicarnos. Perfectamente, pues mira, yo me llamo Ángel López y formo parte del equipo con Laín de Lea Trainings, que nos encargamos de hacer firewalkings, entre otras cosas. Muy bien. ¿Y esto del firewalkings, puedes explicarnos un poquitito lo que es? Por supuesto, claro, el firewalking no es otra cosa más que atravesar las brasas con los pies, eso es, caminando. Pero un pequeño problema técnico, a ver si se me oye ahora. Ahora Bien. yo te oigo bien. Perfecto. Alejandro, ¿oyes bien? Perfecto. Muy bien, ahora se me oye, ¿no? Sí, hablamos del firewalking. El firewalking es una metáfora de vida en la cual nosotros, a través de una prueba que llamamos de alto impacto, que consiste en caminar por encima de las brasas, lo que conseguimos es a la gente enfrentarse a su sistema de creencias y darse cuenta de que puede hacer cosas mucho más allá de sus propias creencias le permiten, ¿no? De su sistema. Entonces, una vez atraviesan las brasas y se dan cuenta de que pueden pasarlas realmente sin quemarse, es cuando empiezan a cuestionarse si realmente eso que dan por hecho en la vida es real o no, y podrían enfrentarse a todos esos miedos que le acompañan y nos acompañan en la vida. Perfecto. Pues una vez tenemos las referencias del invitado fantasma. Con nombre de Ángel. Con nombre de Ángel. Bienvenido, Ángel, ¿no? O sea, Bien hallado. Nos hace falta muchos ángeles en este momento, para salvar la Tierra. Pasaré a presentaros a nuestros invitados y también me he olvidado de deciros en el sumario que hoy el tema del día, que lo vamos a poner sobre la mesa en la segunda parte, va a ser la fuga de cerebros. Bueno, la fuga de cerebros, que queda un nombre un poco raro, para que nos entendamos. Fuga de cerebros es estas personas que por A, por B, por C, en un momento determinado estaban haciendo cosas aquí en nuestro país y de golpe y porrazo, pues por circunstancias, se han tenido que ir a otro país. Y allí es donde realmente han podido poner en práctica sus conocimientos y han conseguido lo que llamaríamos éxito, porque este concepto de éxito y fracaso a veces es una valoración que también comentaremos hoy, ¿no? Porque ayer Laín me dio una idea y la vamos a poner sobre la mesa. Vamos a pasar primero a hablar con Pere Monràs. Pere Monràs, ¿has respirado? ¿Estás tranquilo? He venido en moto, sí, cierto, pero conduciendo con despacio, tranquilo. He llegado, he subido y todo va bien. Perfecto, perfecto. Pues bienvenido. Porque es que es importante mantenernos en el equilibrio. Es lo más Nos importante. llevamos con prisas. Es una sociedad que hace y no piensa lo que hace. Muy bien, Pere. ¿Cuántas cosas podríamos dejar de hacer? Muchísimas. Parece que no tenemos tiempo, si tenemos todo el que hay. El problema es cómo lo usamos. Muy bien. Bueno, eso para empezar. Haré una breve presentación, pero yo creo que la mejor manera para que una persona pueda decir quién es y cómo es uno mismo. Porque hay un dicho que he leído justamente en la página de Laín hace tiempo, porque nosotros somos amigos de Facebook, que se sepa esto, ¿no? Somos amigos de Facebook, ¿no? Que no eres quien... que nadie te valore por lo que has logrado, sino por lo que vas a hacer. Es como realmente se conoce a una persona. Entonces ahora vamos a de cada uno. Yo me voy a limitar a decir lo que habéis hecho, pero a mí me gustará que una vez empecemos la presentación es a dónde queréis ir cada uno, ¿vale? Porque pienso que es lo importante de todo esto. En el caso de Pere Monràs es oncólogo, consultor en economía del conocimiento y bien común. Pere Monràs también había sido el flamante director general de la Corporación Sanitaria de Parc Taulí, en Sabadell. Estuvo 17 años al cargo, es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, es máster de Desarrollo Organizacional para Organizaciones Sanitarias. Estos nombres ingleses, a mí soy como el merlo, ¿no? El inglés básico. Entonces he aprendido que tengo que leerlo como lo pone, porque así de esta manera me entiende todo el mundo, porque si intento pronunciarlo se van a reír de mí. Entonces prefiero decir leadership, ¿lo he dicho bien? Es igual. Vale. Lo importante, todo el mundo entiende lo que quiere entender. The Quach Training Institute. Inglés básico. Growing. Vale, perfecto. Es profesor y creador del seminario Crecer en Liderazgo, que de este me hablarás luego porque estás montando uno ahora. Sí, es cierto. ¿Vale? Nos lo hemos olvidado en la agenda. Carlos, lo apuntamos, ¿eh? Sí. De todas maneras no hay que hablar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, pero que quiero que Carlos se lo apunte para la agenda para que bueno, esto sí. ¿vale? Lo tengamos en cuenta. Profesor en el Máster de Gestión de Servicios de Enfermería, profesor del módulo directivo del programa de liderazgo clínico en el Instituto Catalán de Oncología, profesor del módulo directivo del programa de liderazgo clínico,
del Sagrat Cor de Barcelona, bueno, muchos títulos, ¿eh? No son títulos, son trabajos por los cuales vas allí, te pasas muchas horas, mucho y conocimiento, realmente no hay más. Exactamente, son muchas cosas. Y como oncólogo, con esta enfermedad tan puñetera que es el cáncer, a mí me ha dado vueltas por la cabeza una pregunta que te quería hacer cuando estuvieras aquí, ¿no? ¿Qué nos mata, lo que comemos o lo que nos come? Nos matamos nosotros mismos, con lo que comemos y con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque perdemos el equilibrio. Si comemos cosas tóxicas, pues entonces el equilibrio de las bacterias de nuestro tubo digestivo entra en conflicto. Todo conflicto es origen de algo, de una mutación, de un cambio. Las magnitudes de esta mutación-cambio pues son diferentes según qué cosas hayan pasado. Pues simplemente es una enfermedad que puede curarse, en el sentido de que desaparezcan los síntomas, pero si es una mutación puede devenir un cáncer, ¿no? Ahora, no saquemos de esto causa-efecto. Como tóxicos y no sé qué como, voy a tener un cáncer seguro. Porque aquí quizá es una aportación que quisiera dejar muy clara. Estamos manejándonos con un pensamiento simple. Acción-reacción. Y esto es una forma de entender las cosas que nos iba muy bien. Pero cuando decías, no, el nombre no me ha quedado. Ángel. Decías algo como de que hay que pensar las cosas de otra manera, de que hay que... Yo creo que esto es realmente la base radical del tema, ¿no? Pensando en acción-reacción nos quedamos en el efecto newtoniano, ¿no? Esto cae por su propio peso. Menos un teniente que tuve yo, que decía, me dicen que cae por la gravedad, pero yo creo que esto cae por su propio peso. Pero, parte de la broma, el pensamiento newtoniano de las cosas simples no nos da respuesta a la complejidad y diversidad de nuestro mundo. Entonces necesitamos lo que se llama un pensamiento sistémico, tener en cuenta a la vez el todo y la parte. Yo, como parte de esta charla, tengo que estar muy atento al todo para que encajen las cosas. Y el todo tiene que cuidar también la parte para que encuentre su espacio. No sé si con esto, para empezar, vamos tirando. Creo que te he pillado un poco. ¿Sabes qué me gustaría que les explicaras a nuestros oyentes y a nuestros invitados? El día que te vine a ver, sí, que me presenté, tú me enseñaste una escultura que tenías encima de la mesa. ¿Cómo podemos explicarles a los oyentes que no la pueden ver el porqué de esta escultura y qué manera tuviste de expresarme lo importante que es tener un buen diálogo con alguien y llegar a permitir que las cosas fluyan? Quizá es difícil de explicar sin poderlo ver, ¿no? Pero quizá lo conocéis, lo que es el Moebius, la cinta Moebius. La cinta Moebius es una cinta que se dobla así y entonces queda por una cara. O sea, si tenemos una cinta y aquí la doblo y entonces junto, tengo como un 8. Este 8 tiene la particular, por haber doblado una de sus caras, que cuando estás en una de las caras, si resigues esta cara, llegas a la cara contraria. Esto es una expresión metafórica de lo que es dialogar no como contrarios, sino como complementarios. Si yo soy A, siguiendo el discurso de A, llego a B. Si no hago esto, veré el B como contrario. En cambio, si discurseo mi A para buscar a B, entonces veré que es complementario. Es muy abstracto si no tenemos el... Pero veis cómo tenemos un póker de ases aquí. Entonces, con todos vosotros, pero esto es... ¿A que sí? Esto quizá es una de las cosas más importantes para lo que decía antes del pensamiento sistémico. Porque estamos acostumbrados a dialogar. Pues no tienes razón. Yo esto que dices tú no estoy de acuerdo. Porque yo pienso que, en vez de decir, oye, me interesa mucho lo que has dicho, yo quizá añadiría, desde mi punto de vista, que también podría haber esto otro. Con lo cual... Hablamos de co-crear. Co-crear en todo momento, en el diálogo colaborativo, en el diálogo en el cual se comparte. Todo esto son palabras caóticas, colaborar, compartir. Tienen la parte y la contraria. Compartir, separados pero con. O colaborar, laborar pero con.
Y esto quiere decir que no laboras tú, también yo. Entonces podemos colaborar, ¿no? Este espacio es nuevo, quiero decir, no nuevo, obviamente, pero sí que con una poca práctica en las conductas y en los comportamientos humanos, que de alguna forma nos viene el tiempo de salir del individualismo exacerbado y empezar a entender que si no colaboramos y no compartimos, no vamos. ¿Puedo poner un ejemplo que quizá dé más luz? La mejor metáfora para que la gente que nos está escuchando es lo ideal. Intentaré ser muy sintético. Sí. Tenemos la unidad fundamental de la vida de nuestros cuerpos, podríamos preguntar, es la célula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántas células tenemos en nuestro cuerpo? Los biólogos dicen unos 50 billones de células. ¿Cuáles son las dos funciones principales de la célula? Una tiene el núcleo, donde está el ADN, todos hemos oído hablar, y esto es para reproducir la célula. Por lo tanto, son las gónadas de la célula, no hacen otra función que reproducirse. La otra parte, la otra función está en la membrana celular, y esta tiene a su vez dos funciones. Una, intercambio con el exterior, para escoger entre lo que es tóxico y lo que es nutriente. Y la otra función es aproximarse a las otras células, contactar con ellas, compartir y organizarse colaborativamente para dar lo mejor cada una para el todo. Es una forma de decir que solas no pueden sobrevivir. Y por lo tanto, el organismo unicelular fue el protozoo de nuestro principio de la existencia, pero ahora somos 50 billones de células cada uno en una estrecha colaboración para hacer que el cuerpo todo funcione. Entonces, ¿por qué estamos siempre metidos en la máquina o en el sistema binario de la informática y no pensamos en la complejidad de lo que son estas dos funciones y las aplicamos a nuestra forma de relacionarnos? Somos 7.000 de la especie, 7.000 millones, claro, 7.000 millones de la especie. 50 billones saben organizarse y 7.000 no. Están luchando desesperadamente porque han perdido el equilibrio, han perdido la armonía. Lo dejo como una reflexión. No, me parece muy bien, porque además justamente ayer en la contraportada vi a un señor que decía que si comemos alfalfa y nos metemos un ajo en el culo podemos vivir 117 años. Quizá sí, quizá no, no sé, hay que probarlo. Hay que probarlo, hay que probarlo. Pero, cuidado con los experimentos. Pero sí que a mí lo que me sorprende, y con esto pasaremos a los siguientes invitados, es como un médico en un momento determinado se plantea el fundar un centro de economía del conocimiento para crear bienestar a los demás, para prevenir, para dar a los demás. ¿Hay un momento en la vida de Pere Monràs, médico, de reflexión para hacer este cambio? En la vida de todos. Por eso pregunto. Hay una metáfora que es la escalera de la vida, ¿no? Que tiene peldaños y luego tiene descansillos, que son las áreas de confort. Entonces cada uno, según lo que sea y según lo que quiera, o sube muchos peldaños o se queda en un descansillo durante tiempo y se está tranquilo allí. El problema es dónde tú encuentras el por qué tú saltas peldaños. Estos puntos de apalancamiento para el cambio son los que definen a uno mismo. ¿Y cuál fue el punto de apoyo de Pere Monràs para dar el cambio? Pues diré 3. Vale. Uno fue mi origen en una situación y ambiente en el cual yo no me encontraba bien. Estaba en el sector familiar, empresarios, etcétera, que está muy bien, no es que diga que no esté bien, pero yo no me encontraba bien. Yo buscaba algo más y no sabía qué era, pero sabía que necesitaba algo más y lo acepté. Con lo cual hice pasos para buscar diferente. Por lo tanto, hice todo diferente de cómo hacía mi familia y me puse a ser médico, entendiendo que médico sería una forma de trabajar para la vida. Entonces, segundo punto, me encontré que como oncólogo los pacientes se me morían y muchísimos. En aquellos tiempos estuve 17 años como oncólogo. Entonces vi al paciente en su situación límite. Allí no hay trampa. Entonces vi que lo importante no era solo la enfermedad, sino la enfermedad en el paciente. Por lo tanto, tuve que desaprender ser médico de enfermedades, que es lo que me habían enseñado, para ser médico de pacientes y de su entorno, y incorporar todo esto en las decisiones clínicas. ¿Me explico? Muy bien.
El tercero fue el que, asumiendo responsabilidades, como las que has comentado, el director general Partaulí, vi que como director general yo no servía para nada. Yo era inútil, era una silla que me sentaba. Que lo que se hacía, lo hacían los médicos y las enfermeras, profesionales del conocimiento. Y lo que había que cuidar era esto, porque eran ellos los que de alguna forma daban solución a los problemas. Por lo tanto, empezó a generarse lo que es la economía del conocimiento. Aquella que se basa en el talento de las personas y que tenemos que hacer organizaciones que cuiden este talento, que puedan ser organizaciones talentosas, donde la materia prima sea la persona, con todas sus potencialidades para que se desarrollen. Entonces, contrastando con lo que venía de la sociedad industrial, vimos que esto realmente no era así. La sociedad industrial se basa en estructuras, en materia, en comprar acero y venderlo, lo que sea. Ese tipo de organización talentosa basada en las personas y para las personas es lo que le damos el nombre de economía del conocimiento. Esta fue la tercera etapa en la cual, bueno, pues todavía estoy. Y hay tantas cosas por hacer que, bueno, seguro que nos pondríamos de acuerdo aquí si tuviéramos más tiempo. Tenemos la segunda parte que vamos a hablar de la fuga de cerebros. Bueno, pues va relacionado con esto. Que allí participaremos todos. Ahora sí. Me gusta hacer a cada uno, a daros vuestro espacio, porque pienso que todos os lo merecéis, faltaría más. Y para hacer boca respecto a esto que dices, la fuga de cerebros empieza por el nuestro propio, porque solo utilizamos el 14% de nuestras potencialidades. Aquí tenemos el gran problema, Bueno, nuestra siguiente invitada es Soledad. Soledad Delgado nació en Argentina. Dijo que quería patinar, estuvo patinando muchísimo tiempo. Fue una gran deportista, hija de deportistas, y vino de vacaciones y cuando estaba aquí se dio cuenta de que, por ejemplo, la gente en Argentina están más formados, más preparados, que aquí en España llevábamos para ciertas cosas muchos años de retraso. Ella había tenido la suerte de formarse a través de INEF, que en Argentina es obligatorio, y especializarse en pilates, que era algo novedoso aquí en España. Y en sus vacaciones pensó, bueno, pues mira, voy a intentar, ya que estoy de vacaciones de turismo, pero mi talento, ¿vale?, y mi formación me pueden permitir aquí generar sinergias, voy a intentar colocarme, ¿no? Entonces se colocó, muy bien valorada además, porque aquí había muy poca gente preparada para el tema de pilates, que es una disciplina que ella nos va a descifrar mejor ahora en un minutito. Y empezó trabajando pues para una empresaria que había invertido pero que no tenía ni idea de pilates, ¿no? Y la cosa se complicó de tal modo que acabó Soledad comprando el centro y llevándolo a su manera, porque la capitalista no entendía de pilates. Así es. Así es. Sí. Háblanos un poquitito de lo que es pilates y de tus principios. ¿Por qué? Porque, o sea, esta decisión de cambiar de país, de cambiar de todo, no es fácil, ¿no? Sí, bueno, primero estoy sin voz, no, así que te estamos les oyendo. pido disculpas. A ver, Pilates lo empecé hace 10 años más o menos, y cuando comencé cada vez me gustó más lo que veía. Es un poco lo que hablaba Pera, que somos y tenemos que ser un poco más conscientes de lo que hacemos en el momento que lo estamos haciendo. Nosotros usamos eso para evitar lesiones, el mover desinteresadamente. Eso intentamos que la gente sea consciente de su movimiento, y lo que usamos es Pilates, que es nuestra herramienta de trabajo, para que la gente se pueda trabajar esa parte de ser conscientes, ¿no? Y bueno, ¿quién era Joseph Pilates? Joseph Pilates, bueno, es el fundador del método, que nació en Alemania y fue creando este gran método a través de los años. Bueno, fue una persona que tuvo enfermedades de raquitismo, asma, sí, enfermedades. Y bueno, es un poco larga la historia de Joseph. No, pero a grosso modo. A grosso modo, él, bueno, empezó con este tema.
para culturizar su mente y su cuerpo. Venía de padres naturópatas, descendientes de griegos también. En realidad su apellido era Pilatus y se lo cambió porque la pasó muy mal. No, Pilatus es un poco, Sí. no parece claro. En la infancia la pasó muy mal y decidió cambiarse el apellido a Pilates. Empezó en el mundo del circo, con el circo se fue a Inglaterra. En Inglaterra le agarró la Primera Guerra Mundial. Él ya tenía algo de entrenamiento, tenía un sistema de entrenamiento que lo usaba para él. Bueno, donde estaba él, estuvo en un campo de concentración y le pidieron por favor si podía ayudar en la parte de enfermería a los lesionados, bueno, a la gente que venía de la guerra, y ahí fue cuando empezó a crear un poco el tema de no sé si alguien... El método. El método ya lo había creado para él, pero lo que evolucionó en ese momento fue lo que es el aparato de Pilates. Y tú este método lo sigues aplicando aquí, porque hace pocos días te fuiste a Alemania a ver a la única discípula directa que es mi maestra, sí. Somos discípulas de ella. Ella todos los años crea un evento en donde nació para homenajearlo, porque hace 5 años atrás nadie conocía a Joseph Pilates, nadie sabía que había nacido ahí, nadie de su pueblo. Curioso. Y bueno, decidió ponerle una placa y organizar un evento todos los años de un meeting de 3 días, todo relacionado a Pilates. Y Soledad Delgado, cuando decide que de empleada se tiene que liar la manta a la cabeza y quedarse el centro para poder trabajar el método que ella quiere en un país que no es el suyo y con las dificultades que en este momento existen tanto a nivel económico, de que los bancos financien, de que ayuden, y además una persona supongo que si llevabas pocos años aquí pues no debías sentirte algo insegura, ¿no? ¿Cuál es el chop que te hace montar eso? Bueno, ante todo que creo mucho en mí como profesional. Me gusta enseñar. Soy docente. INEF en Argentina está dedicado a la docencia de primaria y bachiller. Me encanta enseñar y poder brindarles un poco de lo que sé a las personas para que mejoren su calidad de vida. Y lo más importante es que mi familia creyó en mí. Por eso me han avalado económicamente, porque si no era imposible, porque han creído en mí y mis posibilidades. Y bueno, les debo... El hoy se los debo a ellos. ¿Y a ti? Y a mí, sí, porque me sigo formando y trato de dar lo mejor. La gente también me lo agradece y la verdad que amo Barcelona, aparte. Es una ciudad que me cautivó y decidí echar raíces aquí. Mi marido es catalán, lo conocí hace 4 años, estamos casados y bueno. Muy bien, sí. Soledad. Pues aquí tenemos a otra crack también, ¿no?, de tomar decisiones de emprendeduría. Nuestro siguiente invitado, que lo tenemos... ¿Te has despertado un poquito más, Carlos? Estoy en ello. Bueno. Sí. Carlos Barreiro. Carlos era arquitecto y no se sabe por qué, ahora nos lo contará él. Decidió que tenía que hacer un cambio y un buen día apareció pues en el show de Buenafuente, y a partir de entonces pues su vida está dedicada a eso, a los bolos, al sentido del humor, a vivir la vida de otra manera, animar también a las personas. De alguna manera tú también estás siendo un terapeuta emocional, ¿no? Sí, a ver, lo explico un poco metido, cronológicamente. Yo nunca he tenido claro qué es lo que me gustaba, ni que me apasionaba, ni nada. Entonces, con 18 años te pone un papel delante, porque en mi familia era impensable no estudiar una carrera y esas cosas. Y como dibujaba bien, pues claro, la gente, ¿dibujas bien? Pues Bellas Artes o Arquitectura. Entonces, el entorno presionaba más para arquitectura y tenía más salidas, y como a mí me da igual, yo he sido un poco educado para ser un poco soldado, en el sentido de, hay que hacer esto, sí señor, hay que estudiar, sí señor, hay que coleccionar cursos, sí señor. Y nunca me han enseñado a pensar por mí mismo. Entonces como soy muy matado, muy buen estudiante, no doy problemas, hago lo que se me pide. Es un buen niño. Un buen niño, para bien o para mal. Pues acabé la carrera y trabajé de arquitecto un par de años.
Entonces sí que acabando la carrera empecé a hacer canciones para mí, pero en plan terapia. O sea, siempre me he comido mucho el tarro y siempre he sido muy payaso, pero era como potencia sin control. Esto no estaba destinado a nada constructivo. Entonces, acabando la carrera, empecé a hacer canciones para mí de humor. O sea, de cosas que observaba, pues hacía canciones. Yo qué sé, de las conversaciones que escuchas cuando vas en el metro, en el autobús, ¿sabes? De eso que la gente grita y te enteras de cosas que tú no te quieres saber. De por qué en las películas de acción lo más emocionante siempre se mueren. Cuando va a decir quién es el asesino, o sea, tonterías, pero... Te leíste el libro, la enciclopedia esta que nos compraban nuestros padres cuando éramos pequeños y dice, dime por qué, ¿no? Que la vendían en todos los colegios. Dime por qué. Y entonces debías leerte este libro y debías pensar por qué, ¿no? Sí, era un poco así inquisidor de mi entorno, así de esto por qué. Y nada, empecé a hacer canciones como terapia para mí. Y ya está, ya quedaron. No era una cuestión de las quiero cantar en ningún lado. Entonces, ya trabajando de arquitecto, de casualidad conocí un bar a través de un amigo donde la gente actuaba y empecé a ir de cliente y me gustaba mucho ver a la gente actuar y un día me atreví a subir y hice las canciones y la gente pues le hacía gracia cada vez que iba, me hacían cantar y eso, y en ese bar pues me propusieron estar de camarero fijo y entonces digamos que ahí vi claro pues ¿qué me gusta? Quiero estar de camarero en este bar que trato a la gente y qué tal, y sí, entonces dejé todo. Digamos que no ha sido... O sea, yo he soltado una rama cuando he encontrado otra que me apasiona. O sea, no ha sido dejo todo y después busco, o sea, sino que... tú no eres o sea, no ha sido por la crisis, ni por el paro, ni por la falta de economía, sino que ha sido algo que se te ha despertado a ti de una manera fluida y que en un momento determinado te has encontrado en un cambio que no tenías planteado. Ahora además estoy hablando de una época donde no había crisis todavía. Estoy hablando del año 99-2000, ¿sabes? Claro. O sea, hace 13 años o por ahí. Acabé la carrera en el 97 o por ahí, no me acuerdo, y en el 2000 me puse de camarero y estuve 2 años y medio. Entonces, Buenafuente venía de cliente y yo a última hora hacía mis canciones, así antes de cerrar, porque claro, me pagan para poner copas, no para actuar. Y antes de cerrar el bar, pues hacía un par de canciones y nada. Y me voy a Buenafuente, quería hacer la parodia de Operación Trufo y ya me cogió. Entonces empecé a dedicarme a esto, me pagaban por actuar y yo no sabía cómo se actuaba, ni sabía que había bolos. O sea, a mí bolos me sonaba a lo de tirar una bola y tirar... Yo no sabía que era un bolo, ni... Y entonces fue un poco raro, no fue... veo claro que quiero dedicarme al humor y hago cursos y me preparo buscando mi oportunidad, ¿no? A mí me la dieron. ¿Y la cogiste? Y la cogí y después aprendí cuando ya me pagaban por actuar. Y llevo 10 años así. ¿Y sigues haciendo canciones de humor? ¿Sigues componiendo? Con el tiempo he ido poniendo cada vez más texto. Me gusta más explicar cosas y después meto la canción. Antes era más un concierto, en una hora, yo que sé, hacía 8 o 10 canciones y ahora en una hora hago 4 canciones. El resto es hablar y hablar. ¿Sabes aquella frase que dijo Steve Jobs una vez, ¿no? Que dice que pone un poco... O sea, en la vida si no tienes entusiasmo y un poco de locura y sigues hambriento, como que pierdes el sentido de la vida, ¿no? ¿Tú lo has perdido? Porque ya tienes todo acomodado. Hombre, claro, es lo que decía Pera, que con el tiempo también de vez en cuando hay escalones y rellanos y eso. Yo en estos 10 años he dudado 1000 veces. Yo sé que esto me apasiona, pero he dudado 1000 veces de esto toca seguir haciéndolo o no. Porque hay veces que cansa. O sea, 10 años son... Lo bonito es verte actuar en el escenario, pero lo que nadie ve es que estás solo haciendo miles de kilómetros. Yo he estado años haciendo 50.000 kilómetros en coche solo. Por España, despertando en sitios distintos, en un hotel que los primeros 10 segundos que te despiertas no sabes dónde estás, desubicado. En plan, hostia, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah, es el hotel de... Ah, que mañana tengo que ir a tal... Tienes que aguantar... Hay actuaciones muy buenas y hay veces que hay que aguantar a borrachos, a sitios que no te hacen ni caso, que el sonido es pésimo, o sea, hay de todo. Claro, la gente te ve como una seta que aparece en el escenario. ¡Qué bonito! Yo quiero ser como tú. Sí, pero esto también tiene una cara B. Y eso quema también. Y evidentemente 10 años... pues pegándote tutes, siempre solo, de una para otro, y eso pues hay una parte bonita y una parte que pesa. Entonces, yo lo que veo claro, o sea, lo que yo compartiría de un poco de mi experiencia, en mi caso, es que cuando yo no he estado muy pendiente de poner mucha expectativa a nada, sino bastante vivir el presente, viviendo en presente, fluyen cosas. ¿Sabes? Yo encontré ese bar de casualidad porque un amigo y fui ahí, estando con ese amigo ahí en el bar, hostia, la gente actúa, pues un día actué, pues mira, viene Buenafuente, hostia, pues me da una oportunidad, o sea, yo no hacía nada, no es en plan yo llamando a puertas pesado y por... ¿Tú no buscabas? Yo no buscaba, yo de repente fluí. ¿Tú hacías? Sí. Uh-huh. Y eso, entonces ha sido un poquito pues un aprendizaje y eso, y ahora pues eso también, una vez encuentras algo que te apasiona también con el tiempo piensas, bueno, esto también evoluciona,
¿sabes? No es aquello, es que claro, nos educan muy en general, estoy hablando muy en general, nos educan de una manera de pensar que si tú haces un esfuerzo y una inversión, un día de repente te viene el premio y ya es jubilación, ya te descansas, ya hay seguridad. Y no es verdad, o sea, esto es un constante no saber, todo evoluciona y las cosas no son para siempre. Y entonces, claro, es un cambio de chip. Hoy hemos descubierto a Carlos Barreiro. ¿Vale? Hemos dejado a la seta de Carlitos, ¿vale? Aparcada, ¿no? Y entonces hemos descubierto un Carlos humano, un Carlos tal como es Carlos, de verdad, porque supongo que cada vez que te subes al escenario, pues te tienes que poner tu coraza. Sí, hombre, yo soy bastante natural, tampoco me pongo muy de soy otro. Pero claro, cuando te pagan por actuar y eso, hay una responsabilidad que soy yo mismo, pero me activo. O sea, mi cerebro está a tope de tengo que decir esta parida, la otra viene el otro, tengo que estar en una interacción. O sea, claro, accionas, pero no soy otro. O sea, yo tú estate tranquilo porque yo no te voy a hacer cantar ni nada. Yo te agradezco mucho que te hayas levantado para venirnos a ver después de conducir toda la noche y de ver el partido hasta no sé qué hora. O sea que muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, sí va bien, que lo sepan. Es que lo explico, que ayer estoy viendo la NBA porque un amigo nos gusta mucho el baloncesto, entonces hubo prórroga, era el primer partido de las finales de la NBA. Total, que acabó a las 6 de la mañana y me acostado como a las 7 de la mañana. Pues y tengo legañas en los ojos todavía. Bueno, aquí no las ve nadie. No, tranquilo. Pues, y seguimos y ahora tenemos a Carlitos es el comodín. Carlitos es el comodín. Vale. Pasamos a Laín. Que Laín, bueno, ayer me dio la alegría de la noche cuando me llamó y me dijo que venía y le dije que por favor, vente, necesito ayuda, necesito alguien que sea potente, que sea fuerte, que sea una persona que le dé entusiasmo a este programa. Tengo mucha suerte porque los demás invitados también son muy potentes, pero es que Laín transmite esa fuerza, ya lo veréis, además tiene una risa súper contagiosa, ¿no? Laín en su currículum, que también me lo ha mandado todo muy tal igual, campeón de España de natación de 17 o 20 años nadando como un loco, ¿no? Y luchando por ser deportivamente de los más potentes, está becado en el CAR de aquí, que esto pues es un lujazo, ¿no? Y por otro lado se complica la vida y se mete en esta historia que nos ha explicado Ángel, ¿no? Del FIR, repite Ángel. Del firewalking, caminar ¿vale? sobre brasas. Que es esto yo lo he visto por San Juan en Galicia, ¿vale? O sea que no me expliquéis que son inventos americanos, porque en Galicia, ya te digo yo, que yo lo he visto hace muchos años por la verbena de San Juan, que yo era jovencita, que nos hacían la broma, la verbena de San Juan, de encender el fuego y nos hacían andar descalzos por encima del fuego. Entonces, como en aquel momento las niñas éramos las delicadas, eran los chicos que nos cogían en brazos y cruzaban las brasas. Entonces vosotros le habéis puesto, le habéis puesto ahí un nombre americano y ahora al final acabaremos descubriendo que esto nació en Galicia. Nació con los celtas. Con los celtas, lo ves, mira. Sí. Bueno, pues Laín es una persona fenomenal que anima a los demás, total, tiene su página web, cuando he hecho la descripción antes de ¿qué sois? Cuando llega un momento que tenéis tantas ganas de echar un cable a los demás y motivar a los demás, ¿qué sois? Transformadores, chamanes, describe, ¿no? Coach, ¿qué sois? Predicadores, ¿qué sois? Nada, todos somos maestros y alumnos en algún momento de la vida y continuamente además, o sea, el que crea que haya alcanzado la cima pues está muerto, porque en la naturaleza todo está creciendo y si dejas de crecer pues estás muriendo, ¿no? Claro. Y entonces yo soy un apasionado de la vida, del ser humano y de todo en general, ¿no? Amo a la vida, amo a todo, amo todo, yo me levanto amando y me voy a dormir amando y esa es mi vida. Entonces desde el amor pues puedes crear, ¿no? Y desde el amor es cuando tú quieres ayudar a los demás porque te sientes parte del todo, te sientes unido a todo. Como decía antes Pera, ¿no? Me ha encantado el testimonio de las tres personas que han hablado porque me emociono, ¿no? Con gente que tiene ganas de hacer cosas y gente importante, ¿no? Y con la humildad con lo que la transmiten, eso es lo que a mí más me apasiona de todo. Y bueno, sí, no sé, deportista de toda la vida. Natación, ¿por influencia familiar o por decisión propia? Bueno, cuando uno empieza a nadar, generalmente empezamos muy jovencitos, a los 6 años o así, entonces hay poca decisión propia y es más el entorno, ¿no? El entorno te influye muchísimo y es cierto, igual que las células se juntan para mejorar y para crecer y tal, pues nosotros igual, ¿no? Y el entorno pues te va a afectar, como decía Zig Ziglar, tú no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos, y es cierto. Sí, es verdad, esto lo bonito, sí. Es verdad, ¿no?
Bueno, esto me di cuenta cuando pasé de un grupo de entrenamiento básico en el que había pues todos los perfiles, ¿no? Gente que sí que buscaba el alto rendimiento y tenía metas muy altas, o gente que iba ahí por diversión o por tener un mejor cuerpo para ligar con las chicas en verano. Había todos los perfiles, ¿no? Pero luego cuando me fui al centro de alto rendimiento, pues ahí sí que me junté con gente que tenía las cosas claras. Y wow, cómo cambia la historia, ¿no? Cuando tus conversaciones, lo que tú ves en los demás, cómo se mueven, las decisiones que toman también. De decir el fin de semana no salgo porque tengo que descansar, porque el lunes tengo entrenamiento. Es más importante para mí la competición, mis metas, que pasar momentáneamente un buen momento que sé que me va a afectar a largo plazo negativamente. Pues todas esas cosas te afectan y evidentemente el entorno es impresionante. Yo trato de juntarme siempre con gente positiva, gente con valores, gente que practique la regla de oro. No hagas para los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso para mí es importantísimo. Todo vuelve y eso, ¿no? Y intento juntarme pues con gente como vosotros, gente guay, gente maja, gente con... Sí. Siempre he pensado que la responsabilidad del maestro, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el CAR, que se ha vivido la historia esta de la señora Ana Tarrés, ¿no? El problema a lo mejor de un entrenador es que no se le ha educado para la vida. O sea, para conseguir el rendimiento, el alto rendimiento, perfecto. Pero, y gestionar lo que es la conciencia, gestionar lo que es las emociones, gestionar el respeto humano a la persona que está nadando, porque no somos máquinas, ¿no? O que está dando todo de sí en el deporte, ¿no? Entonces, un maestro, más que saber, más que saber mucho, tiene que saber transmitir. Y en esa transmisión tiene que existir toda una serie de valores y de conocimientos que junten las sinergias, como decía Pera. Por eso me ha gustado teneros a todos aquí, porque yo sabía que todos, en el fondo, movéis esa armonía que todo el mundo necesita en un momento determinado en la vida. Sois los gestores de la transformación. No lo sabéis, pero... Bueno. Sí, ¡qué responsabilidad! Sí. Sí, yo lo único que intento es transformarme yo. Bueno, pero así funciona, ¿no? Cuando tú tienes niños a tu cargo, cuando tú tienes personas a tu cargo, es cuando realmente te tiene que entrar la responsabilidad de conocerte a ti mismo para poder... transmitir y generar. Si no, lo que haces es un clon de tus defectos. ¿Vale? Porque si existe el narcisismo y existe el egocentrismo, es lo que transmites. En cambio, si tú aprendes a transmitir, a delegar, a ser generoso y a dar, lo que haces es transformar conocimiento, transformar, evolucionar, generar, actuar. O sea que yo estoy muy contenta de teneros a todos aquí. Y como ahora ya tenemos las noticias de las 2, vamos a... ¿Qué hacemos, Carlitos? Ayúdame. Sí, vamos a las noticias, ¿no? Los informativos, descansamos todos. Exacto. Y pasamos luego al segundo bloque y sacaremos el tema de la fuga de cerebros. Perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya hemos escuchado las noticias, seguimos en Radio Emprende y mientras se oían las noticias en off, aquí han entrado en
en seguir las presentaciones y darse abrazos y todo esto, que es lo bueno de conocerse las personas, de tocarse, de olerse, ¿no? y de saber que ante todo somos personas, que es lo más importante, ¿eh? Y a raíz de lo que estabais diciendo, yo me tenía aquí una frasecita que antes no la he podido decir porque se nos ha ido el tiempo, pero que viene a colación de lo que estabais comentando en las noticias. No hay mayor síntoma de locura que hacer y esperar siempre lo mismo, esperando resultados distintos. Es Einstein. Estabais hablando de esto, ¿no? En la media parte. Sí, esto. El conocimiento es el valor democrático supremo y tiene la propiedad, afortunadamente, de que, a diferencia de los demás, no lo agota el que lo posee, sino es posible compartirlo en el infinito. Es bonito esto, ¿eh? A colación de esto, reflexionad un poquito. Vamos a dejar que Carlos hable de dineritos, ¿no? Que sí, dineritos, empresas. Sí, exactamente. Queda un poquito de tiempo los invitados, pero... exacto, para ponernos ya al tema del día, a las cosas importantes. Vale, empezamos hablando de Pimec, ¿vale? Que ha conseguido una acreditación para el convenio del metal. La Consellería de Empresa ha certificado que Pimec tiene un 41% de representatividad entre las empresas del sector del metal en Cataluña. Por lo tanto, podemos decir que Pimec supera el requisito del 10% mínimo en empresas y trabajadores que marca la ley para poder negociar el convenio colectivo. Seguimos hablando de empresas y, bueno, ahora hablamos de Cirsa, en el que el beneficio operativo crece un 5,1%. La multinacional catalana de ocio y juego Cirsa obtuvo un beneficio operativo de 81,3 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Los ingresos de explotación alcanzaron los 390 millones, un 0,3% más. Hablamos del Club Cambra, en la que la Caixa financiará 3.000 millones. Vamos hablando de muchos números, cantidades importantes. Sí, mucho dinero. 3.000 millones. Hablamos de esto como quien va a tomar café, sí. Nosotros nunca nos tocarán. Exactamente. Bueno, ampliamos un poco la noticia. La Caixa y la Cámara de Comercio de Barcelona han firmado una nueva línea de financiación de, como he dicho, 3.000 millones de euros para los socios del Club Cambra, la plataforma de negocios del organismo empresarial. Esta nueva línea se suma ya a la de 2.000 millones abierta en enero del año 2012. O sea que... Jolín, Carlitos. Con estos millones nos podrían dar para que fomentemos el conocimiento y luego ya si supiéramos mucho ya podríamos cobrar. Con estos números muchas Claro. cosas se pueden hacer entre todos, muchas cosas. Seguimos hablando de Eroski, un aspecto negativo, que triplica pérdidas hasta los 121 millones. Las frutas y las verduras. No todo es positivo, también hay aspectos negativos. La compañía lanza una estrategia de reducción de costes y bajada de precios. El grupo facturó 6.222 millones, un 5% menos por la caída del consumo. Ya seguimos hablando de una empresa importante que es Sony. ¿Pero es buena o mala la noticia? Porque si no ya no quiero escucharla. Bueno, estudia vender parte de su negocio. ¿A quién? Pues bueno, es una recomendación de su mayor accionista, el fondo de inversiones estadounidenses Third Point. Les plantea vender. Ahora yo me imagino a la pobre gente que nos está oyendo, que a ver quién tiene los millones que necesita Sony, exacto, ¿vale? Para comprarlo. Si alguien de ustedes tiene los millones para comprar Sony y quiere emprender, oiga, mire. Mira, bueno, deciros si alguien tiene curiosidad o quiere invertir. Se plantea vender hasta el 20% de su segmento de cine y música, que es altamente rentable, para inyectar el capital en el deficitario negocio de la electrónica del consumo. Y por último, también hablamos de una empresa importante como Samsung, que compra el 10% de Pantec. ¿Y por qué no se juntan Sony y Samsung y se acaba el problema? Aquí dejamos una idea para si claro, son dos importantes. Uno necesita dinero, el otro quiere comprar, que se junten y para adelante, ya está. Bueno, deciros que el 10% de Pantec, ¿vale? Suma, bueno, la cifra es 36,7 millones de euros. Mira, si se juntaran ya tenemos el nombre, Samsung Song. Mira, ahí está la propuesta. Está China, ¿no? Sí. Está China. Bueno, ya está aquí toda la información. Ahora vamos ya con el debate, gracias, con los invitados. Ay, señor. Bueno, yo para el debate de hoy le he dado muchísimas vueltas, ¿no? Y además se me ha juntado también una cosa que
que me mandaron ayer, que no sé si la habéis leído, ¿no? De Risto Mejide, ¿no? Que dice, lo primero de todo, a mí no me gusta la palabra debate, a mí me gusta la palabra tertulia y me gusta más la palabra compartir, como estábamos diciendo antes. Entonces aquí vamos a compartir y cada uno puede decir lo que piense, lo que quiera. Aquí no tenemos censura, ni muchísimo menos. Y lo único que la palabra debate no me parece correcta, porque vamos, como estamos en tono positivo, vamos a hacer tertulia y a aportar cosas. Mira lo que dijo Risto Mejide ayer. He sacado solamente un extracto. No utilices el verbo buscar, sino el verbo crear, reinventar, fabricar, reciclar. Son más difíciles, sí, pero lo mismo ocurre con todo lo que se hace real, que se complica. Esto ayer en un artículo durísimo, no sé qué día lo escribió, yo lo he recibido por el Facebook, ¿no? Esto. La gente piensa que esto es durísimo, pero en realidad es durísimo. Estas palabras. Yo creo que lo más duro es ser espectador en la vida y lo más divertido es ser actor. Exactamente. Es otra forma de decirlo. Exactamente. Pues yo en el tema de la fuga de cerebros, que hoy le he puesto este nombre, pero no sé si es el ideal, ¿no? Porque es como lo típico, el tópico de decir, no, nadie es profeta en su tierra, luego te ponen este programa tan maravilloso de españoles en el mundo, que todo el mundo cuando se va fuera le va bien y aquí no sé por qué no nos va bien nunca, unas cosas rarísimas, ¿no? O sea, tú aquí eres un pringao y luego te vas eres de Lérida, te compras una isla en el Pacífico y resulta que eres un gurú de los negocios y tienes 50 centros de hostelería. Yo esto no lo he entendido nunca, porque si esto lo puedes hacer fuera, ¿por qué no lo puedes hacer aquí? O sea, estas historias no las he entendido nunca, a no ser que te paguen otros. Entonces es otra historia, porque entonces aquí vienen los problemas. Y este es el caso de esta señora, que es la que hoy yo ponía de ejemplo, ¿no? A mí lo que me sorprendió es una española despedida entre los científicos que logran clonar células humanas. Un equipo de investigación de la Universidad de Oregón ha logrado clonar células de piel humana. Y Nuria Martí, que es una coautora de esta investigación, es un ejemplo de la fuga de cerebros motivada por la crisis, porque siempre le dan la culpa a la crisis. Aquí la culpa de todo la tiene la crisis, ¿vale? Vive en Oregón porque aquí fue despedida en 2012 con el ERE del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, ¿vale? Entonces, la noticia, claro, es muy importante, clonar y todo lo que sea, pues, investigar, y para esto, pues, Pera, que es oncólogo, nos explicará y nos detallará más. A mí lo que me sorprende es que esta chica aquí no lo pudiera hacer, fuera así, y este concepto que han sacado los periodistas de decir, como aquí hubo un ERE, pues ya la pobre chica se tuvo que ir y allí fuera sí que lo ha conseguido porque allí le han dado. A ver, yo lo dejo sobre la mesa y vosotros, cada uno que se exprima como quiera. ¿Quién empieza? Carlos, va. Yo. Carlos, despierta. Bueno, a mí en estas noticias todo es muy matizable. Realmente no conocemos bien la historia de esta mujer. Es decir, para la noticia va muy bien y queda muy bien de, la echaron por aquí, no la valoran. Pues en parte puede ser que sí, pero habría que conocer bien la historia, porque claro, es que nos creemos mucho la información y ante un mismo hecho dos personas lo ven de una forma muy distinta. Entonces, habrá que conocer, pero evidentemente sí que esto para mí de las fugas de cerebro sí que es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque si la gente que tiene mucha capacidad para hacer cosas se va fuera, pues cada vez las diferencias entre fuera y dentro pues van a crecer, ¿no? Y entonces esto pues crea mucho desequilibrio, evidentemente. Ahora, yo no soy un experto en cómo hacer que el sistema... Es que el problema... Porque en la primera parte hemos hablado muy desde el punto de vista más espiritual y más de sensaciones y con uno mismo, de cómo sinergias, fluye, de exacto, sinergias, sí. sí. Y ahora estamos ya metiéndonos en un punto ya de cómo es la estructura social que hace que esto sea así, ¿no? Y entonces, claro, las estructuras son cosas rígidas donde estamos todos aquí apretados y buscar nuestro sitio. Entonces, a mí me viene un poco grande entender bien estos sistemas financieros, económicos, sociales, las crisis, el no sé qué, que la crisis parece que es el coco, ¿sabes? Parece que es un ente la crisis, como si viene el coco y te comerá, ¿no? Y entonces realmente hay una parte ahí que es un poco rígida, donde a mí me cuesta entender muchas cosas. No, pero a raíz de esto, por ejemplo, tú ayer por la noche me dijiste, es que este tópico de que nadie es profeta en su tierra, es que la gente tiene que ser desde dentro, no tiene que esperar la aprobación de los demás, o no tiene que esperar la... Claro.
Claro, sí, totalmente. De hecho, esto es así. A mí, por ejemplo, con 14, 15 años, no recuerdo ahora mucho, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. 1 año y medio después era campeón de España y récord de España de mi edad, ¿no? Y bueno, estuve mucho tiempo pasándolo muy mal, estuve 6 meses. Todo esto vino a raíz pillé una mononucleosis, que le llaman la enfermedad del beso. Que bueno, yo le dije a mi madre que era de beber de botellas de agua de otra gente, pero hizo honor al nombre. Ahora, claro, a mí todo el mundo, pues con ese diagnóstico, pues imagínate, ¿no? Ya deja de nadar, ya no podrás volver a nadar nunca. La gente me intentaba proteger también. La gente que te quiere, pues al final lo que quiere es que tú estés bien, ¿no? Y desde su punto de vista, desde sus creencias, pues te intentan proteger, pero al final lo que acaban es limitándote. Entonces yo creo que uno tiene que tomar decisiones propias siempre. ¿Y a quién le estás dando poder tú también, no? Y yo siempre intento darle poder a las personas que me animan.